Daniel y las 70 semanas, la profecía más precisa sobre el fin de los tiempos. Daniel 9:24-27. Si deseas entender lo que está sucediendo en el mundo, debes leer las noticias. Sin embargo, los periódicos solo pueden contar una parte, relatan el pasado y el presente, pero eso no es suficiente para comprender el panorama completo de lo que realmente está ocurriendo. Por otro lado, la Biblia es mucho más poderosa y significativa. Si más personas leyeran la Biblia en lugar de los periódicos, entenderían lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, porque todo está en las Escrituras. El libro de Daniel, por ejemplo, combina historia y profecía. La historia nos narra lo que ocurrió en el pasado, mientras que la profecía revela lo que sucederá en el futuro. La Biblia es extremadamente precisa en cuanto a fechas históricas. En el capítulo 9 de Daniel, encontramos algo asombroso. Dios permite a las personas saber no solo qué ocurrirá, sino exactamente cuándo ocurrirá, incluso con siglos de anticipación. Solo Dios puede hacer algo así, narrar los eventos con exactitud, 5 siglos antes de que sucedan. Ahora, analicemos más de cerca este capítulo. Todo comienza con una promesa que encontramos en las Escrituras. Daniel, que tenía 87 años en ese momento, estaba leyendo la Biblia. Nunca se es demasiado mayor para estudiar la palabra de Dios. Alguien una vez preguntó a una mujer anciana por qué seguía leyendo la Biblia a su edad, y ella respondió: «Estoy estudiando para mi examen final». Daniel, incluso a los 87 años, seguía siendo un estudiante apasionado de la palabra de Dios, valorando profundamente las Escrituras. Más que cualquier otro escrito, Daniel leía las Escrituras con cuidado, especialmente por los tiempos en los que vivía. Esto ocurrió durante el primer año del reinado del rey Darío sobre Babilonia, después de que la ciudad había sido conquistada. ¿Qué buscaba Daniel? Quería entender el plan de Dios respecto a los grandes cambios que estaban ocurriendo en su mundo. Babilonia había caído. Su último rey, Belsasar, había muerto tras organizar una fiesta desenfrenada, y los persas habían tomado el control. Ciro, el rey de Persia, nombró a su sobrino Darío como gobernador de Babilonia. Daniel había vuelto a ocupar un cargo importante como líder en el gobierno, pero, a diferencia de la mayoría de los políticos que ignoran a Dios, Daniel continuaba leyendo la Biblia y buscando sabiduría en la palabra divina. La pregunta en la mente de Daniel era esta: ¿cómo afectaría el cambio de gobierno al pueblo de Dios, ahora que estaban bajo el dominio de los persas? ¿Significaba esto que finalmente podrían regresar a su tierra y recuperar la libertad que una vez tuvieron? ¿Traería este nuevo gobierno la tan esperada libertad? Era una pregunta válida, considerando que había sido el cruel tirano Nabucodonosor quien había llevado a Daniel y a cientos de otros al exilio. Unos años después, Nabucodonosor incluso destruyó Jerusalén, incendiándola por completo. Por lo tanto, era natural que Daniel se preguntara si este nuevo gobierno significaría libertad para su pueblo. Sin embargo, en lugar de acudir directamente a Darío, el nuevo rey, o a Ciro, el nuevo emperador, Daniel llevó su pregunta a Dios. Ciro fue quien finalmente les concedería la libertad, pero antes de eso, Daniel consultó primero a Dios. Le preguntó: «Señor, ¿qué dices? ¿Cuál es el siguiente paso en tu plan?». Antes de orar, Daniel estudió la palabra de Dios, enseñándonos cuán importante es prestar atención a lo que Dios ya ha dicho antes de pedirle nuevas respuestas. Por supuesto, Daniel no tenía toda la Biblia como nosotros. No tenía el Nuevo Testamento, y algunas partes del Antiguo Testamento aún estaban siendo escritas, algunas incluso por el propio Daniel en su diario. Sin embargo, Daniel sí tenía acceso a libros que contenían las palabras de Dios dadas a profetas anteriores. Uno de estos profetas era Jeremías, un hombre del que Daniel había oído hablar cuando era un adolescente en Jerusalén. Jeremías había sido una figura solitaria, a menudo llamado pesimista, debido a las duras verdades que predicaba. Mientras la mayoría de los profetas de su tiempo decían «viene la paz», Jeremías advertía «viene la guerra». Cuando otros aseguraban «estamos seguros», Jeremías proclamaba «el exilio está cerca».
Incluso cuando comenzó el exilio y los primeros grupos de personas fueron llevados encadenados, los falsos profetas tranquilizaban al pueblo diciendo: «No se preocupen, esto solo durará un par de años». Pero Jeremías les advirtió: «No, esto durará 70 años antes de que puedan regresar». Jeremías no era un predicador popular. No hacía que las personas se sintieran bien o reconfortadas después de escuchar sus mensajes. Al contrario, sus palabras los molestaban, ya que desafiaban su falsa sensación de paz y seguridad. Muchos se iban de sus sermones enojados, no animados. Jeremías sabía que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Comprendía que la tierra debía quedar vacía y desolada durante 70 años. ¿Sabes por qué? En realidad, es bastante sencillo. Dios les había dado la Tierra Santa, pero les había ordenado cuidarla. Cada 7º año, la tierra debía descansar, como un sábado para la tierra. Este descanso se llamaba reposo sabático, y durante ese año no debían sembrar ni cultivar nada. Sin embargo, durante 490 años, el pueblo no obedeció este mandamiento. Los agricultores continuaron sembrando y cosechando año tras año, preocupados solo por ganar dinero. Su codicia los llevó a ignorar la orden de dar un descanso a la tierra. Así que, después de 70 años, la tierra estaría lista para que ellos regresaran. Cuando Dios establece un tiempo específico, siempre es por una razón. Él nunca hace nada sin un propósito. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, porque quería saber cuándo podrían regresar a su tierra y ciudad. Su corazón probablemente dio un vuelco al leer sobre los 70 años, ya que se dio cuenta de que ya habían pasado aproximadamente 67 años desde el inicio del exilio. Daniel estaba en sus 80 años en ese momento, y seguramente se preguntaba si viviría lo suficiente para verlo cumplirse, pero podía percibir que el momento estaba cerca. Mientras continuaba leyendo Jeremías, encontró la respuesta. Esta se encontraba en los capítulos 25 y 29. Si lees el capítulo 29, verás que Dios conectó la promesa de regresar a Jerusalén con una condición: si me buscan de todo corazón. Dios dijo: si me buscan con todo su corazón, me encontrarán. Yo los escucharé y responderé. Esto significaba que la promesa no era automática. El pueblo necesitaba orar. Dios dejó claro que, después de 70 años, si clamaban a Él los escucharía y pondría fin a su esclavitud. Daniel se dio cuenta de algo impactante. Los 70 años estaban casi terminando, pero nadie estaba orando. No podía creerlo. Podían regresar si oraban, pero nadie estaba clamando a Dios. En lugar de culpar a los demás o enojarse con ellos por no orar, Daniel tomó la decisión de empezar a orar él mismo. Daniel se preparó para orar de una manera muy seria. No se limitó a decir una oración rápida, sino que hizo un plan. Entendió que sus elegantes vestiduras de primer ministro no eran adecuadas para el tipo de oración que necesitaba hacer, así que se vistió con tela de saco, se cubrió de cenizas y hasta dejó de comer. Determinó buscar el rostro de Dios con todo su corazón y orar para que la promesa se cumpliera. Daniel vivió lo suficiente para ver al primer grupo regresar, aunque él mismo no volvió. Mientras leía los escritos de Jeremías, la gravedad de los pecados de su nación lo golpeó profundamente. Vio cuán culpables eran. Dios había sido tan bueno con ellos, los sacó de Egipto, les dio su propia tierra, sus leyes y advertencias tanto verbales como escritas. Dios les dijo que si no usaban la tierra adecuadamente, la perderían. Envió profeta tras profeta para advertirles, pero no quisieron escuchar. Ignoraron a los profetas mientras vivían, y luego construyeron monumentos para honrarlos después de su muerte. Después de muertos los honraban, pero mientras vivían los ignoraban. Daniel estaba tan seguro de las promesas de Dios que le pidió con valentía: no tardes. Quería una respuesta inmediata, y oró con confianza porque estaba firme sobre la sólida base de las promesas divinas. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció. ¿No es increíble? La Biblia dice que Gabriel tocó a Daniel. Daniel oró pidiendo una respuesta inmediata, y Gabriel llegó. Daniel no había visto a Gabriel en 10 años, pero esta vez no tuvo miedo. Entendió lo que estaba ocurriendo.
Una sola oración de un hombre como Daniel puede cambiar una nación entera. Una oración como la suya mueve los cielos. Gabriel le dijo a Daniel: tan pronto como comenzaste a orar, Dios me envió para que viniera a ti. Imagínate eso. Gabriel viajó desde el cielo hasta el lugar donde estaba Daniel antes de que terminara de orar. Gabriel también le dijo: Daniel, Dios me envió para decirte cómo responderá a tu oración. Además, le hizo saber que era muy amado por Dios. La Biblia en la versión NBI dice que Daniel era muy estimado. Dios ama a personas como Daniel porque viven de una manera que permite que Dios los bendiga y actúe a través de ellos. Desde una perspectiva, Daniel obtuvo lo que quería, una respuesta inmediata. Pero desde otra, la respuesta no era lo que él esperaba. Es un poco curioso. Daniel pidió una respuesta rápida, y Dios le dijo que la respuesta tomaría 490 años. Qué diferente es la perspectiva de Dios comparada con la nuestra. Nosotros queremos las cosas de inmediato, pero Dios actúa en su perfecto cronograma. Para Él, 490 años es como medio día de trabajo para Dios. Nosotros nos impacientamos, pero Dios tiene todo perfectamente planeado. La Biblia dice que Dios apartó 490 años para cumplir su promesa a Daniel. Es como un sastre que corta un trozo de tela para hacer un traje. Dios mencionó 70 semanas, pero la palabra semanas no significa lo que pensamos. En realidad, se refiere a sietes. Así que en esencia, Dios estaba diciendo 70 sietes. Cuando observamos la historia, es evidente que esto equivale a 490 años. Durante 490 años, el pueblo había estado en desorden, y Dios iba a usar otros 490 años para arreglarlo. ¿No es justo? Dios tiene sus razones para todo lo que hace. Ahora, analicemos brevemente estos 490 años o 70 semanas. Ha habido mucho debate sobre estos versículos, y existen muchas interpretaciones. Compartiré la que considero más sencilla y clara, pero puedes estudiar las demás por tu cuenta. Lo más importante es entender que Dios sabe lo que hace. A veces, las personas se pierden en los detalles de las 70 semanas de Daniel. Un erudito bíblico incluso llamó a estos versículos el pantano sombrío de los críticos del Antiguo Testamento. Y es cierto, si te sumerges en los debates sobre estos versículos, podrías no salir nunca. Pero Daniel no complicó las cosas. Él creía que la Biblia era verdadera y la tomaba literalmente. Cuando la Biblia decía 70 años, él creía que significaban 70 años y tenía razón. Complicamos el estudio bíblico cuando intentamos encontrar significados ocultos en todas partes. La gente me pregunta, ¿todavía tomas la Biblia literalmente? Lo dicen como si fuera. Algunos piensan que creer que la Biblia dice lo que realmente significa es algo anticuado, pero una regla básica del estudio bíblico es tomar su significado literal, a menos que otra parte de las Escrituras indique lo contrario. Así que, cuando Daniel dijo 70 años, significaban 70 años. Buscó la respuesta y estaba en lo correcto. Del mismo modo, cuando la Escritura menciona 70 semanas, que son 490 años, lo tomo literalmente, y veremos que también es correcto. Dios no quería confundirnos ni esconder la verdad. Quiere comunicarse contigo, y lo hace con palabras claras y simples. Veamos estos 4 versículos de la manera más sencilla posible. En el primer versículo, Dios dice que apartó 490 años para tratar con Israel. Pero esto no es todo. Gabriel le dice a Daniel: tú estás pidiendo que Israel sea perdonado y que la penalidad de sus pecados sea eliminada. Pero yo quiero ir más allá. Quiero quitar el poder del pecado y hacerlos justos. Es como nosotros cuando oramos. Pedimos, Señor, perdóname. Pero no nos damos cuenta de que Dios quiere hacer más que perdonarnos. Él quiere remover el pecado completamente. Quiere poner fin al pecado, quitar la transgresión y hacer expiación por la iniquidad. Quiere establecer la justicia eterna, cumplir las visiones y palabras de los profetas, sellarlas y dejarlas completas. También quiere ungir el lugar santísimo y tener un lugar santo entre su pueblo. En el versículo 24, Dios explica que le tomará 490 años.
70 semanas de años, 70 veces 7. Es el mismo tiempo que les tomó meterse en problemas, y será ese mismo tiempo el que llevará sacarlos y transformarlos para que no repitan los errores que los llevaron a perder la ciudad en primer lugar. Esto aún no ha sucedido para Israel, ya que siguen pecando y por eso todavía enfrentan dificultades en la Tierra Santa. Dios está diciendo: voy a terminar lo que empecé. Pondrá fin al pecado, hará expiación por la iniquidad y eliminará las transgresiones. Pero más que eso, establecerá una justicia eterna y hará que su pueblo sea justo. Él no solo quiere quitar la penalidad y devolverlos a Jerusalén, sino que quiere eliminar el poder del pecado y hacerlos un pueblo justo. Por eso dice que tomará 490 años. El versículo 25 habla de las primeras 69 semanas de años, o 483 años. Esto es parte del plan de Dios. ¿Cómo lo hará? Presta atención. En estas primeras 69 semanas sucederán dos cosas. Primero, en los primeros 49 años, 7 semanas de 7 años, aproximadamente una generación, Jerusalén será reconstruida. Eso es exactamente lo que ocurrió. Esos 49 años nos llevan al final del Antiguo Testamento y a la época del último profeta, Malaquías, alrededor del 400 a.C. Durante ese tiempo, bajo Esdras y Nehemías, Jerusalén fue reconstruida. Luego, deben pasar otras 62 semanas, o 434 años, antes de que el príncipe ungido, el Mesías, llegue a esta nación. En hebreo, ungido significa Mesías, por lo que no hay duda de a quién se refiere. Hay un poco de dificultad con la datación exacta debido a que nuestros calendarios no coinciden perfectamente, pero se cree que Jesús nació alrededor del 4 a.C. o 6 a.C. Dios puede contar los años de manera diferente a como lo hacemos nosotros. Él podría usar el calendario gregoriano con 365 días o un año bíblico de 360 días, que es la forma en que se cuenta el tiempo en el libro de Apocalipsis. Veamos dos interpretaciones. Si el mandato para reconstruir Jerusalén es el que dio Artajerjes a Esdras en Esdras 7, alrededor del 458 a.C., y contamos 483 años utilizando años de 365 días, llegamos al bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo lo ungió. Por otro lado, si el mandato es el que Artajerjes dio a Nehemías en Nehemías 2, alrededor del 445 a.C., y contamos 483 años, usando años de 360 días, llegamos al mes de Nisán en el 29 a.C. Fue entonces cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro. De cualquier forma, justo menos de 500 años después del decreto para reconstruir Jerusalén, el Mesías llegó. ¿No es asombroso el tiempo de Dios? El versículo 25 ya se ha cumplido. Ahora, el versículo 26 es diferente. Dice que después de las 62 semanas, no durante la 70ª semana. La Biblia es precisa con sus palabras. Después de que el Mesías llegue a Jerusalén, sucederán dos cosas. Primero, el ungido será cortado y no tendrá nada. Eso es exactamente lo que ocurrió, justo días después de que Jesús entró en Jerusalén como su príncipe. Lo clavaron en la cruz y gritaron: «Quítenlo de aquí, que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos». Lo rechazaron, y Daniel dijo que esto sucedería después de la 62ª semana, y así fue. Jesús no tomó un trono en Israel, y aunque resucitó, sus discípulos le preguntaron: «Señor, ¿vas a restaurar el reino?». Claramente, el tiempo aún no había llegado. Lo segundo que debía suceder después de las 62 semanas era que la ciudad sería destruida nuevamente. En el 70 de Pinto de Cristo, que los ejércitos romanos invadieron la ciudad como una inundación, la destruyeron, quemaron el templo hasta los cimientos y desde entonces no ha sido reconstruido. Estos dos eventos ocurrieron durante un intervalo después de la 62ª semana. La Biblia dice que este intervalo estaría lleno de guerras hasta el final. Esa ha sido la historia de esta tierra y de esta ciudad desde entonces, una guerra tras otra. Jerusalén ha vivido más guerras desde que los judíos regresaron a ella que en muchos siglos antes.
¿Puedes ver el plan de Dios desarrollándose ante tus ojos? Estamos viviendo al final del versículo 26, justo en medio de las guerras mencionadas allí. Ahora llegamos al versículo 27, que habla de los últimos 7 años, la última semana. Esta profecía en los versículos 24 al 27 trata sobre los judíos y Jerusalén. No se trata de la iglesia, los cristianos o los gentiles, sino de Jerusalén y los judíos, la nación elegida por Dios. Cuando rechazaron a su príncipe ungido, el reloj de Dios para Israel se detuvo. Se quedará detenido hasta que comience la 70ª semana, y entonces comenzará a contar nuevamente. En cuanto a Israel, el reloj de Dios se ha detenido. Las 70 semanas, es decir, 490 años, aún no han terminado. Esto puede ser más fácil de entender con un ejemplo. Imagina que dices que trabajaste 40 horas esta semana. Eso no significa que trabajaste 40 horas seguidas sin parar. Probablemente trabajaste 5 días de 8 horas cada uno. O supongamos que te pregunto cuánto tiempo has vivido en tu ciudad y dices, nos mudamos aquí hace 10 años, pero pasamos 6 meses del año en Francia, así que supongo que hemos vivido aquí 5 años. Como puedes ver, el tiempo puede sumarse de esa manera. Lo mismo sucede con el trato total de Dios con Israel, 490 años. Pero durante la pausa entre la 69 y la 70ª semana, los gentiles hemos recibido la salvación. Cuando llegue la última semana, los 7 años finales para Israel, ¿qué sucederá? Habrá un príncipe que los engañará. Este gobernante comenzará el período haciendo un tratado con ellos y lo firmarán, pero serán engañados. A la mitad de los 7 años, después de 3 años y medio, se volverá contra ellos. Prohibirá su adoración, detendrá sus sacrificios y profanará su santo templo. ¿Quién es este príncipe? Ya hemos oído hablar de él antes. Se ha descrito en capítulos anteriores. El libro de Apocalipsis, en los capítulos 11, 12 y 13, habla de estos 3 años y medio, los 42 meses, los 1260 días de gran tribulación bajo el anticristo. Este es el mismo viejo enemigo, el último dictador mundial que desatará su odio sobre los judíos. Jerusalén sufrirá más en esos últimos 3 años y medio que nunca antes. Pero alabado sea Dios, porque de este sufrimiento ocurrirá algo increíble. Dios lo usará para prepararlos para la última parte de su historia. Jesús vendrá de nuevo. Cristo vencerá al anticristo. Los judíos mirarán al que traspasaron y creerán. ¿Cuál será el resultado? Su iniquidad será expiada y la justicia será establecida. Por primera vez, Israel vivirá plenamente su llamado de parte de Dios. Cuando Israel se vuelva hacia Dios, las naciones del mundo se volverán hacia Israel y buscarán a su Dios. El plan de Dios para Israel estará completo. Los 490 años habrán terminado. Los últimos 7 años serán los más terribles, pero también conducirán a la mayor redención. Será la noche más oscura antes del amanecer, y Israel será salvo como nación. No puedo ver este pasaje significando otra cosa más que lo que he compartido contigo. Puede haber algunas pequeñas dudas sobre mi interpretación, pero si tomamos estos versículos de manera simple y clara, esto es lo que Dios está diciendo. Esto es lo que hará por su pueblo escogido. Estamos viviendo en esta profecía ahora mismo. Estamos al final del versículo 26, esperando que se cumpla el versículo 27. Así como Daniel estudió las Escrituras para entender lo que venía, nosotros debemos hacer lo mismo. Al igual que Daniel, debemos sentirnos impulsados a orar por nuestra nación y nuestro mundo, proclamando la palabra de Dios, su gloria y su honor. El anticristo hará un pacto de paz de 7 años con Israel. Es común que las personas vean cualquier conflicto en o alrededor de Israel como una señal del fin de los tiempos. Sin embargo, esta actitud puede hacernos insensibles al conflicto en curso y perdernos de reconocer eventos verdaderamente significativos. Es Dios. Es importante entender que el conflicto en Israel no necesariamente señala el fin de los tiempos. A lo largo de su existencia, el conflicto en Israel ha sido una realidad constante.
los egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, amorreos, filisteos, asirios, babilonios, persas y romanos han perseguido a la nación de Israel y causado sufrimiento a su pueblo. ¿Por qué sucede esto? Según la Biblia, la razón del conflicto constante entre Israel y sus vecinos se debe al plan especial de Dios para la nación de Israel, el cual Satanás desea frustrar. La persecución de Israel puede continuar hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el conflicto en Israel no es un indicador confiable de los últimos tiempos. La Biblia predice un tiempo de gran conflicto en Israel conocido como la tribulación, la gran tribulación, y el tiempo de angustia para Jacob. El templo será reconstruido en Jerusalén. Apocalipsis 11:1. En 2 Tesalonicenses 2:3-4 se dice: que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía, es decir, la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos profesos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el que se opone y se exalta tan orgullosamente e insolentemente por encima de todo lo que se llama Dios, o es objeto de adoración, de tal manera que se sienta en el templo de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Apóstol explica por qué no podrían estar en ese día. Según el apóstol, ciertos eventos deben ocurrir antes de que llegue ese día. Estos eventos comenzarán después del rapto. Inicialmente, habrá una caída o apostasía, un término que se refiere a un rechazo total del cristianismo, donde las personas abandonan completamente su fe. En el futuro, surgirá una figura prominente que personifica el pecado y la rebelión. Se le conoce como el hombre de la iniquidad o el hombre del pecado, también conocido como el hijo de la perdición, y enfrentará juicio eterno. Esta persona se opondrá fuertemente a cualquier forma de adoración relacionada con Dios y tomará control del templo de Dios en Jerusalén. Esto lo convierte en el anticristo, quien está en contra de Cristo e intenta ocupar su lugar. Daniel 9:27 y Mateo 24:15 indican que las blasfemias del anticristo ocurrirán a la mitad del período de la tribulación. Aquellos que se nieguen a adorarle serán perseguidos, y muchos serán martirizados. Es necesario que exista un templo para que estos eventos sucedan. Antes del fin de los tiempos, existe el dilema interesante de que el domo de la roca islámico está en el lugar donde debería estar el templo judío. Según algunas creencias religiosas, la construcción del templo marcará el inicio de los tiempos finales. Se cree que el anticristo gobernará y que la iglesia ya habrá sido arrebatada para el momento en que se construya el templo, y la primera mitad de la tribulación ya habrá pasado. La tribulación habrá pasado, sin embargo, todavía habrá tiempo para que las personas se vuelvan hacia Cristo en busca de su salvación. En el libro de Apocalipsis, Juan también ve este templo en Apocalipsis 11, versículo 1. Dice: entonces me fue dada una caña de medir, como una vara, y alguien me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Juan recibió la orden de medir el templo, el altar y contar a los adoradores. El acto de medir en este contexto implica preservación. Se le indicó que no midiera el atrio de los gentiles, ya que sería pisoteado por las naciones durante la última mitad del período de la tribulación, que es de 42 meses. En Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. El templo al que se hace referencia aquí es el que estará en Jerusalén durante la tribulación. El acto de contar a los adoradores podría indicar que Dios preservará un remanente de adoradores para sí mismo. El altar representa el medio por el cual se acercarán a Él, es decir, la obra de Cristo en el Calvario. Número 3. Todo el mundo en Israel finalmente reconocerá a Jesús como su Mesías. En Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y ellos mirarán a mí, a quien traspasaron,
y harán lamentación por él, como quien lamenta por un hijo único, y llorarán amargamente por él, como quien llora amargamente por el primogénito. El Señor Jesucristo, Jehová, fue a quien traspasaron. Lamentar por un hijo único era la forma más profunda de tristeza para un israelita. Número 4. Israel será regenerado, restaurado y reunido. En Jeremías 33:8 se dice: «Los limpiaré de toda su maldad, de la cual han pecado contra mí, y perdonaré todos sus pecados por los cuales se rebelaron contra mí». En Ezequiel 11:17 dice: «Por lo tanto, di, así dice el Señor Dios, reuniré a ustedes de los pueblos y los juntaré de las tierras a donde han sido dispersados, y les devolveré la tierra de Israel». En Ezequiel 11, Dios habla a los israelitas asegurándoles que algún día los traerá de regreso a su tierra natal y renovará su relación con él. Les promete reunir al pueblo hebreo de las naciones donde han sido esparcidos y les dará un espíritu renovado y de todo corazón. En Ezequiel 11:18-19 dice: «Cuando regresen allí, quitarán de ella todas sus abominaciones y todas sus cosas repugnantes, vestigios del paganismo, y les daré un corazón nuevo, y pondré un nuevo espíritu dentro de ellos. Les quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne que responda a mi toque». La obediencia a los mandamientos de Dios se cumplirá en el milenio, cuando Jesús, el Mesías, reine desde Sión y Israel sea restaurado en la fe tras recibir un nuevo corazón. El corazón humano fue creado para reflejar el corazón de Dios. Fuimos diseñados para amarlo, amar la justicia y vivir en armonía con Dios y los demás. Sin embargo, Dios nos dio el regalo del libre albedrío, lo que significa que tenemos la oportunidad de malutilizarlo, tal como lo hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios quiere que elijamos amarlo y servirle. Cuando nos negamos a seguir a Dios, nuestros corazones, que fueron diseñados para comunicarse con Él, se endurecen. Dios compara los corazones rebeldes con piedras. Un corazón de piedra dificulta el arrepentimiento, amar a Dios o agradarlo. Romanos 11:26 dice: «Y en ese tiempo todo Israel, es decir, todos los judíos que tengan una fe personal en Jesús como Mesías, serán salvos, tal como está escrito en las Escrituras. El libertador, el Mesías, vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob». Esto no significa que habrá un tiempo en el que cada persona será salvada, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Número 5. ¿Quiénes son los 144,000? Los 144,000 se mencionan por primera vez en el Apocalipsis 6:7-4. En Apocalipsis 7:4 dice: «Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». El libro de Apocalipsis tiene 3 referencias a un grupo de personas que suman 144,000. Se encuentran en varias partes del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 7:4, en Apocalipsis 14:1, se habla de los 144,000 de pie con el Cordero en el monte Sión, con el nombre de Dios escrito en sus frentes. La tercera referencia describe a este grupo cantando ante Dios, y dice que nadie podía aprender esa canción, excepto los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Para entender quiénes son estas personas, necesitamos responder algunas preguntas clave. ¿Cuándo son sellados los 144,000? En el libro de Apocalipsis, este grupo se menciona por primera vez después de que se han abierto 6 sellos. Cada sello trae miseria y destrucción a los habitantes de la tierra. Estos eventos incluyen la aparición de 4 caballos que representan a los falsos profetas, la guerra, la hambruna y la peste, seguidos por una inquisición religiosa que resulta en la muerte de cristianos fieles, junto con señales celestiales. Cristo profetizó estos eventos en la profecía del Olivo, que ocurrirán debido al mal gobierno de la humanidad y los esfuerzos de Satanás por destruir a la humanidad. En esta enseñanza sobre el futuro, Jesús describió este tiempo como una gran tribulación, tal como no ha sido desde el principio del mundo hasta este tiempo.
ni lo será jamás. Y a menos que esos días fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Mateo 24, 21, 22. Según el libro de Apocalipsis, el sello de los 144,000 ocurrirá después de la tribulación y antes de la ira de Dios. En Apocalipsis 7, 1, 3, explica que los 4 ángeles, que están listos para traer castigo a la tierra de parte de Dios, reciben instrucciones de no dañar la tierra hasta que un grupo específico de personas haya sido sellado. Estos pasajes indican que los 144,000 serán individuos que sobrevivirán la gran tribulación, no serán santos fieles que hayan vivido y fallecido a lo largo de las edades anteriores. Número 6. En los últimos días muchas personas irán a Jerusalén a adorar a Dios. Miqueas 4:2 contiene una interesante profecía que dice que personas de todo el mundo irán a Jerusalén para aprender acerca de Dios. El versículo dice: «Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor». Para entender cuándo se cumplirá esta profecía, es importante identificar el contexto en el que fue escrita. Cuando los profetas del Antiguo Testamento se refieren a los últimos días, generalmente se refieren al período de la tribulación o al milenio. En Miqueas 4, el enfoque cambia del tema del juicio en los capítulos anteriores a un tema de bendiciones futuras en Jerusalén, cuando Dios mismo reinará. Miqueas 4:3 corresponde con el reino milenial, durante el cual el Mesías reinará desde su trono en Jerusalén. La ira de Dios en Apocalipsis 7:1-3 explica que los 4 ángeles, que están listos para traer castigo a la tierra de parte de Dios, reciben instrucciones de no dañar la tierra hasta que un grupo específico de personas haya sido sellado. Estos pasajes indican que los 144,000 serán individuos que sobrevivirán la gran tribulación. No serán santos fieles que hayan vivido y fallecido a lo largo de las edades anteriores. Número 6. En los últimos días, muchas personas irán a Jerusalén a adorar a Dios. Miqueas 4:2 contiene una interesante profecía que dice que personas de todo el mundo irán a Jerusalén para aprender acerca de Dios. El versículo dice: «Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor». Para entender cuándo se cumplirá esta profecía, es importante identificar el contexto en el que fue escrita. Cuando los profetas del Antiguo Testamento se refieren a los últimos días, generalmente se refieren al período de la tribulación o al milenio. En Miqueas 4, el enfoque cambia del tema del juicio en los capítulos anteriores a un tema de bendiciones futuras en Jerusalén, cuando Dios mismo reinará. Miqueas 4:3 corresponde con el reino millennial, durante el cual el Mesías reinará desde su trono en Jerusalén. Miqueas 4:2 enseña que durante el milenio, personas de muchas naciones vendrán al monte del Señor, una referencia a Sión o Jerusalén. Gente de todo el mundo llegará al templo, la casa del Dios de Jacob, para aprender la ley de Dios y seguirla. Es importante notar que el hecho de que individuos de todas partes del mundo viajen a Jerusalén no significa necesariamente que todos estén obligados a hacerlo durante el milenio. Es más probable que las personas puedan adorar al Señor desde cualquier lugar del mundo. La profecía de Miqueas destaca que el reino milenial estará compuesto por individuos de diversas culturas, razas y nacionalidades que servirán al Rey. Esta predicción es un preludio a la gran comisión de Jesucristo, que es hacer discípulos de todas las naciones. En Mateo 28:18-20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».
Algunas personas creen que el actual interés en la Tierra Santa. Algunos creen que el actual interés en Tierra Santa es un cumplimiento de Miqueas 4:2. Si bien un viaje a Jerusalén puede ser una experiencia valiosa y que fortalezca la fe para los creyentes, no cumple con la profecía de Miqueas. El establecimiento del milenio requerirá mucho más que turistas y agentes de viajes. Será necesario que el Señor mismo se manifieste con poder y gran gloria, como se menciona en Lucas 21:27, para establecer su trono, consolar a su pueblo, Isaías 51:3, y traer la paz mundial. Miqueas 4:3 dice: Él juzgará entre muchos pueblos y resolverá disputas entre naciones poderosas y distantes. Entonces convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Esto ocurrirá tanto durante como después del reinado del milenio. En este punto de la historia, como se describe en Apocalipsis 20, el curso de la historia tal como la conocemos habrá terminado, y Juan comenzará a describir el estado eterno en el que aquellos que han confiado en Jesucristo vivirán. Durante el milenio, el pueblo de Dios tendrá su capital en Jerusalén, y continuará viviendo y trabajando en la tierra tal como la conocemos hoy. Pero una vez que Dios destruya la tierra y cree una nueva, Él enviará esa ciudad celestial desde el cielo hacia la nueva tierra, toda adornada y lista para su esposo, como una novia para su día de bodas. Esta ciudad será conocida como la Nueva Jerusalén, sirviendo como la capital de la nueva creación cuando finalmente sea establecida. Y allí, en medio de su nueva creación, Dios morará entre su pueblo y vivirá con ellos, tal como nosotros vivimos junto a nuestro Creador. Toda tristeza, dolor y decepción desaparecerán. En Mateo 28, 18, 20 se dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La llegada del estado eterno marca la conclusión de los propósitos de Dios para la tierra en la que vivimos. Él es el principio y el fin, el creador y el objeto de la creación, el que comenzó y el que concluye. Él es el eterno. Así como el alfa y la omega son las primeras y últimas letras del alfabeto griego, Él es el principio y el fin de todo. Quien tenga hambre y sed de la fuente de la vida, de la salvación, Él es quien se la proporciona libremente. La idea de que Dios hará todo nuevo puede parecer demasiado fantástica para ser cierta, pero Él asegura que esta promesa es fiel y verdadera. Su pueblo estará completamente satisfecho en la nueva creación, lo cual está simbolizado aquí por la metáfora de la sed saciada con el agua de la fuente de la vida. Cuando tienes sed, el placer refrescante de beber un vaso de agua fría no tiene. En comparación con la satisfacción espectacular que te espera, en Apocalipsis 21:7 se dice: El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Cada persona que sea salvada vivirá algún día en la nueva creación. Sin embargo, el cristiano que esté completamente comprometido con la causa de Cristo, el que venza, heredará una recompensa aún mayor, y Dios morará con él con mayor intimidad, tal como el Padre lo hace con su Hijo. En Apocalipsis 21:8 se dice: Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo que hemos compartido hoy haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. ¿Qué aprendieron de este contenido? Nos encantaría saberlo. Dejen sus comentarios abajo. No olviden darle like si les ha gustado el video y, por supuesto, suscribirse al canal para seguir recibiendo más enseñanzas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.